Las Soul Sister presentamos El Equilibrio Perfecto, un podcast en el que mente y corazón se unen en un viaje hacia el interior. Episodio 2. ¿Por dónde empiezo? La gran pregunta. Hola, somos Sonia y Diana, las Soul Sister, y en este nuevo episodio comenzaremos hablando de la gran pregunta. ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues hoy queremos empezar contándoos una historia, un cuento popular de un personaje que se llama Nasruddin. Nasruddin un día estaba en la calle, ¿no? Y era de noche y había una farola. Entonces él estaba a dar vueltas alrededor de la farola mirando pues como si buscara algo, ¿no? Pasa por ahí un vecino y le dice: Nasruddin, ¿qué haces? Estoy buscando una llave. Ah, vale, pues te ayudo. Y entonces ahí se pone el vecino a buscarla con él y los dos buscando. Y entonces pasa otra vecina y le dice: pues ¿qué hacéis? Y ellos contesta el vecino: pues estamos buscando la llave de Nasruddin. Ah, pues yo os ayudo. Y entonces se une también. Pasa por allí otro vecino, lo mismo. Y por allí pues están allí todos buscando la llave. Y al cabo de un rato que no la encuentran, ya paran. Y entonces le preguntan: pero Nasruddin, ¿dónde has perdido la llave? ¿La has perdido aquí? Y él dice: no. ¿Y dónde la has perdido? Y dice: y la he perdido en casa. Y entonces, claro, le dice el vecino: ¿Y qué haces buscándola aquí? Dice: pues porque aquí está la luz de la farola y en mi casa está oscuro. Entonces, bueno, pues es una historia que nos parece muy representativa de lo que venimos a contaros hoy y de cómo a veces, aun sabiendo dónde está la respuesta que necesitamos, pues como está oscuro y como tenemos que enfrentarnos a cosas que no nos son agradables o que no nos gustan, muchas veces intentamos buscar fuera algo que está dentro. De alguna forma, por hilarlo con el episodio anterior, si recordáis, hablábamos del desequilibrio, de ese momento de caos, de esos túneles negros en los que a veces hemos estado metidos, que de alguna forma pues no sabemos cómo salir, necesitamos respuestas, buscamos. Os hablábamos también que en nuestro caso buscamos durante mucho tiempo respuestas, fuimos a distintos tipos de terapias, fuimos a cursos, fuimos a retiros. Bueno, vas al final como recopilando diferente información, es como que intentas encontrar cualquier respuesta que venga desde cualquier sitio y muchas veces de forma desesperada y errónea. Es como que vas un poco a lo loco, en plan, necesito respuesta y no te paras tampoco a pensar dónde buscarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces es más fácil buscar fuera que buscar dentro. Entonces, bueno, desde nuestra experiencia, en este episodio lo que os queríamos contar son 3 claves para recopilar información sobre qué te puede estar pasando. Un poco ese punto o ese hilo del que empezar a tirar. Entonces, si os parece, empezamos por el punto número 1, que sería ¿dónde está el desequilibrio? Un poco siguiendo el hilo del podcast, que hablamos siempre de esos equilibrios, ¿no? Para nosotras, uno de los descubrimientos o una de las claves que nos ha ayudado mucho en nuestro proceso ha sido entender que no solamente somos el cuerpo físico que vemos, sino que tenemos diferentes cuerpos. Los principales podrían ser el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo energético o espiritual. ¿Qué es lo que ocurre con estos cuerpos? Que una vez más necesitan estar en equilibrio para nosotros sentirnos bien. En el momento que uno de esos cuerpos está en desequilibrio, lo que ocurre, porque además es que el cuerpo está como súper bien estructurado y es como mágico, como yo no puedo ver cuál es mi cuerpo mental o qué le pasa a mi cuerpo emocional, lo que hacen es reflejarse en el cuerpo físico. Y es cuando aparecen dolencias. Entonces, por ponerlo, no sé si habréis oído hablar de la biodescodificación. Es un tipo de terapia que, por ejemplo, nosotras hemos utilizado y que de alguna forma relaciona todo lo que son síntomas o patologías. Por ejemplo, me da un golpe en el dedo gordo del pie o lo que sea. Entonces, lo que relaciona son emociones con partes físicas del cuerpo. Entonces, ahora lo que os vamos a contar son ejemplos.
Sí, un poco esto al final, a ver, muchas veces lo que más nos cuesta entender es, porque podemos entender esto, pero decimos, vale, pero ¿cómo lo llevo yo esto a mi día a día? Entonces, os vamos a dar unos ejemplos de cosas que nos han sucedido a nosotras, porque son así como representativas de que quizá puedas identificarte con ello, ¿no? Entonces, la cuestión está en analizar cada uno de nuestros cuerpos. Y según los que os hemos dicho, empezaríamos por el físico, ¿no? Entonces, el físico, ¿qué puedo analizar? Vamos a ver, ¿me duele algo? Me duele la cabeza, me duele un pie, me da un golpe, me he quemado, ¿qué es lo que me estaba? O sea, estaba cocinando y de repente, o me duele la garganta, o me duele la tripa. Y yo creo que muchas personas podemos sentirnos identificadas en situaciones en las que estamos nerviosos, que nos duele la tripa, porque es como no asimilo, o sea, es como que es como la digestión y es como me está costando asimilar esto que estoy haciendo, o este proceso que me toca vivir, o este examen que tengo que hacer, o yo qué sé, cualquier historia. O, por ejemplo, dolores de cabeza. Hay como diferentes maneras en las que el cuerpo se expresa y te va dando esa información. Luego, por otra parte, tenemos el cuerpo emocional, que es, me irrito con facilidad, me enfado de repente sin venir, o sea, si cuando me está pasando algo, igual, por ejemplo, me enfado sin una aparente razón, es como, ala, vengo y te pego una contestación, o, O ¿sabes? identificar incluso lugares o personas que de alguna forma me llevan a ese estado. Es decir, esta persona cuando la veo me enfada, o cuando Mm. voy al trabajo me irrito, o cuando tengo este tipo de reuniones me pasa no sé qué, o cuando voy a este tipo de comidas me pasa no sé cuánto. Entonces, bueno, es identificar emocionalmente situaciones, personas o lo que sea relacionado con cómo te sientes tú en esos momentos. Sí, es una manera de aprender a identificar cómo funciona ese cuerpo tuyo emocional. Entonces es observarte en diferentes situaciones y decir, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Me enfada? ¿Me pone triste? ¿Me pone contento? Yo qué sé, es observarse. Luego también podemos observar esa parte mental, Ujú. que claro, el cuerpo mental es ese que nos hace pues a veces estar acelerados, a veces, pues eso, con las prisas, vas como los pensamientos que parece que van más rápido que las acciones y te hacen sentirte como ansioso y como no sé cómo manejar esta situación. Entonces es un poco observar esa mente y decir, vamos a ver, ¿en qué ocasiones me pongo así? ¿Qué tipos de pensamiento tengo también? Exacto, sí. Sabemos que el 90% de los pensamientos que tenemos son iguales a los del día anterior, con lo Mm, cual, pensamientos recurrentes que tenemos, si son mm. positivos, si son negativos, si por ejemplo, si tengo una idea, me quedo muchísimo pensando en Rumiando, ella, o sí. si realmente soy capaz de soltar rápido y pasar a lo siguiente, bueno, Mm, pues es entender cómo cada uno lo vive. mm. Y luego está, claro, el cuerpo energético, que quizás sea, esto se va identificando más cuanto más lo entrenas, que es un poco, pues, por ejemplo, a nosotras nos suele pasar que tenemos pesadez en la cabeza, quizá, si estamos faltas de energía es como que te sientes más cansado, pero es una sensación que a veces no se puede explicar porque cada persona tiene que sentirla en sí mismo y cada persona lo vive de una manera. Igual a mí, por ejemplo, se me va al pecho y digo, uy, noto algo en el pecho, me está pasando algo y otra persona pues le duele un pie. O sea, cada uno somos únicos y tenemos por eso que analizar cómo funciona cada uno de nuestros cuerpos para poder encontrar esas claves y esa raíz de lo que nos está pasando. Entonces, por resumir de alguna forma, este primer punto Mm, sería, por una parte, localizar qué es lo que me está pasando. Es tan sencillo como cerrar los ojos y visualizar el punto del cuerpo donde realmente, oye, le estoy sintiendo en la cabeza, lo estoy sintiendo en la garganta, lo estoy sintiendo en el pecho, donde sea. Localizar de alguna forma esa emoción o ese pensamiento o ese síntoma que estoy sintiendo. mm. Por otro lado, es identificarlo y por último sería ponerle nombre. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos en automático en nuestro día a día no somos capaces de ver realmente. Tengo algo en el pecho, pero cuando le preguntas a alguien, ¿qué tienes? ¿Te quema? ¿Te duele? Mm. ¿Te pincha? ¿Qué se supone que te está pasando? Entonces, hasta que Sí, no te paras un minuto y dices, a ver, pues realmente yo creo que me quema esto, es una sensación que me quema, es una sí. sensación que me pincha, que me duele, bueno, lo que sea. Entonces ahí es un poco, es como darle nombre y es un poco, bueno, pues tendríamos la primera información de ese hilo del que tirar. Sí.
Sí, y luego ya pasaríamos al segundo punto, ¿no? Que sería lo que nosotros llamamos el ejercicio del amigo. Lo llamamos el ejercicio del amigo porque sería como sentarnos con un amigo a contar, que nos está contando sus problemas. O sea, imagínate, y muchas veces todos nos podemos imaginar que nos sentamos con alguien y nos cuenta, pues mira, me ha pasado no sé qué con no sé quién, y tú de repente le dices, ah, pues esto, la respuesta es esta, o a ver, di esto, no sé, es como que tenemos facilidad para identificar una manera de enfrentarnos a esa situación. El problema viene cuando quizás somos nosotros mismos los que nos enfrentamos a esa misma situación y por alguna razón no conseguimos ver cuál es la respuesta. Esto tiene mucho que ver con las emociones, con todos los cuerpos que hemos explicado, que, que nuestro cuerpo energético y nuestro cuerpo emocional están interfiriendo porque nos está pasando algo. Entonces, ¿cómo puedo yo encontrar una respuesta? Quitando ese componente más emocional. ¿Cómo hacemos eso? Como si le estuviéramos contando, o sea, como si un amigo nos estuviera contando ese problema que nosotros mismos tenemos. El problema que se puede ver en esto, que es lo que nos ha pasado a nosotros algunas veces, vale, pero si yo ahora hago como que me estoy contando algo, me voy a engañar o me voy a, ¿sabes? Es como que, ¿cómo lo hago exactamente para que eso no me pase? Sí, nosotras de alguna forma, bueno, hemos descubierto que somos auténticas autosaboteadoras de nuestros Sí, procesos, que al final es algo que hacemos todos consciente o inconscientemente. sí. Al final, si tú sabes cuál es la respuesta de algo, intentas como dar un rodeo para decir, bueno, sí, sé cuál es la solución, pero bueno, Hmm, pues mejor damos un rodeo porque realmente son situaciones que no nos gusta enfrentar. Entonces, nosotras tenemos dos técnicas en esto. hmm, La primera sería decirlo en alto. hmm, En el momento que tú tienes que verbalizar qué es lo que te está pasando, hmm, tienes que hacer como un microejercicio previo de poner conciencia y lo que haces es todo el batiburrillo que puedas tener en hmm. la mente en ese momento se va reordenando, porque como lo tienes que verbalizar y se lo tienes que contar a alguien, en este caso a ese amigo ficticio, pues de alguna forma necesitas hacer ese ejercicio previo y decir, bueno, lo primero, ¿cómo lo voy a contar? ¿Cómo lo voy a expresar? ¿Qué se supone que me está pasando? Y la segunda parte también quizá no te sale decirlo en alto. La otra sería, por ejemplo, escribirlo. Mm, Son dos maneras de volcar energéticamente, además, y físicamente, emociones y procesos que de alguna forma estamos viviendo. sí, En mi caso, por ejemplo, yo soy muy de irme a la playa o irme al monte y hablar conmigo misma. O sea, yo me puedo estar horas y horas hablando en alto y vuelvo a casa como nueva. O sea, es como que todas las ideas se te van organizando y tú misma te vas contestando en plan, vale, ya sé por qué me está pasando sí, esto, ya eso sé es, sí. la respuesta de este otro problema que tenía. Entonces es como que poco a poco las ideas se van reorganizando. Entonces, consejo número uno, decirlo en alto. Consejo número dos, escribirlo. Mm. Y luego, pues la solución es como haríamos cualquiera con un amigo si nos lo estuviese contando, ¿no? Es como que, ¿qué responderías? Una vez ya lo hayas dicho en alto, ya sea hablando o lo hayas escrito, en el caso de que lo escribas, puedes incluso volverlo a leer después y decir, si alguien me estuviera contando esto, ¿qué le diría? Pues ya la respuesta puede ser, pues es que Infinita. pueden ser infinitas, exacto. O sea, no hay una respuesta porque puede ser, pues mira, pide ayuda o busca ayuda mejor que alguien que sepa del tema. O vete a la naturaleza, ponte a hacer ejercicio, ponte a meditar. Es que puede haber tantas respuestas dependiendo del problema que sea, que eso solo se sabe cuando se está en la situación. Pero bueno, esta sería así la segunda fuente, digamos, para ver la situación desde otro punto de vista Sí, y extraer la información información. para saber, una vez más, de qué hilo tirar. Sí. Luego tenemos la tercera, que esta está relacionada con la cubipregunta que os hicimos en el episodio anterior, que era, ¿conoces la ley del espejo? Bueno, pues la ley del espejo es esa ley espiritual que nos dice que el mundo exterior actúa como un espejo y que lo que vemos en el mundo no es más que el reflejo de nuestro interior. Y ahora traducido. Vamos a traducirlo porque dicho así dices.
Muy bien, ¿y esto qué quiere decir exactamente? Pues igual que hemos hecho antes, vamos a contaros ejemplos que es como mejor se suele entender. Eh, para empezar, si somos espejos, todo lo que me molesta en la otra persona es algo que yo me tengo que trabajar. ¿Cómo ponemos esto en ejemplo? Pues, por ejemplo, con los jefes. Y tú sabes mucho de esto porque tú has tenido muchos jefes diferentes, yo no tantos, pero Sí, se ve muy claro ahí, sí, yo ¿no? además es un ejemplo que pongo siempre porque yo tuve 7 jefes en 7 años por diferentes cambios de puesto y demás. Entonces, yo creo que los jefes son grandes maestros porque al final hay que entender que las personas son como son. Entonces, las personas no hacen nada por fastidiarte ni porque te moleste, sino las personas y sobre todo los jefes tienen pues una forma de liderazgo, tienen una forma de llevar un equipo o de hacer ciertos trabajos. Entonces, al final son personas de las que se puede aprender mucho. Entonces, aquí lo que hay que entender es, si mi jefe hace no sé qué y a mí me molesta, mi jefe hay que entender que no lo está haciendo con mala intención, sino que realmente es algo que a mí me está tocando. Ejemplo práctico. Imaginemos que estamos en una reunión y somos 5 en el equipo y dice el jefe, porque este proyecto no ha salido, porque teníamos que haber metido más horas, porque teníamos que haber trabajado más, porque no hemos hecho lo suficiente. Y tú te vas a casa hecho polvo. Cuando realmente tú has trabajado un montón de horas, Sí. tú has hecho tu parte y ha Mm, habido otros integrantes del grupo que quizá no han hecho lo suyo. Aquí deberíamos hacer el ejercicio de por qué yo me estoy responsabilizando del problema de otros. Es decir, a ti te está mm, tocando esa parte de no soy suficiente, quizá podía sí. haber hecho más, quizá podía haber trabajado más, mi jefe no va a estar orgulloso de lo que he hecho, Mm, etcétera, etcétera. Son sentimientos nuestros, no tiene que ver con tu jefe. Tu jefe igual lo está diciendo a los 5 a la vez porque sí. se está dirigiendo a una persona que además ni siquiera eres tú. Mm, Entonces la pregunta que te tienes que hacer es ¿por qué te das por aludido? Y esto se puede ver en grupos de amigos, se mm. puede ver en la familia, se En puede ver todos en, los en- ambientes, en todo sí, tipo de relaciones. En plan, sí. ¿por qué te sienta mal que alguien Mm, diga algo aleatorio al aire? mm. ¿Por qué te das por aludido? Pues la respuesta es porque hay algo en ti que no está siendo atendido y necesita que lo atiendas. Eso es. Y ahí puedes sacar esa información que necesitas una vez más para tirar del hilo. Luego tenemos esa parte que es la de cuando alguien me dice algo a mí. O sea, imagínate que alguien viene y te dice algo y a ti te ofende. Si a ti te ofende, quizás es que hay una parte de ti que no está en paz con eso que te están diciendo, porque si no, no te ofendería. Entonces, un ejemplo, ¿no? Vamos a poner ejemplos como muy concretos. Yo recuerdo cuando era más pequeña, bueno, más adolescente, ¿no? Que a mí me molestaba mucho que me dijeran que qué blanca tenía la piel, qué blanca estás, ¿no? O sea, eso que te dicen, es que pareces un fantasma, qué blanca estás. Y claro, yo en ese momento me sentía súper herida porque sin entrar en si lo que te está diciendo la otra persona está bien, está mal, ofende, no ofende, eso sería otro tema. Al final aquí lo que buscamos es qué información tengo yo en esta situación sobre mí misma, que sería, no me quiero lo suficiente o no tengo la suficiente confianza en mí misma como para decir, yo soy la que soy, mi piel es la que es y la quiero como es. Y da igual el color, si es más clarito, más oscuro, más moreno, o es que eso debería dar igual. Entonces, claro, si yo no llego al punto en el que yo he aceptado eso, si alguien viene y me lo recalca, a mí me va a hacer daño. Sin embargo, si yo eso lo tengo trabajado, a mí si ahora alguien viene y me dice, es que pareces un fantasma, le diré, pues gracias. Si es tu opinión, ¿qué vas a decir? O sea, es que es como, es que a mí me da igual lo que tú pienses, porque a mí no me importa mi aspecto en ese sentido. Entonces es un poco entender esa parte nuestra, ¿no? Y quedarnos con esa información que a nosotros nos puede hacer crecer y sentirnos mejor con nosotros mismos. Sí, en mi caso yo creo que una de las cosas que más me ha afectado durante muchos años es el tema, por ejemplo, de comer. Yo siempre he sido mala comedora. Mm. Cualquiera que me conozca pues sabe que, bueno, a mí no se me gana por el estómago No, para nada. no. Entonces, yo una de las frases que más he oído, tanto de familia como de mis padres, en plan, Diana come.
Diana come. O ir, por ejemplo, en familia desde bien pequeña, en plan, es que no comes nada. Es que. Y eso, Comes como un pajarín. sí, es que es una frase como muy recurrente que he oído durante Sí. mucho tiempo y bueno, pues y que me he tenido que trabajar mucho también hasta entender que bueno, como lo que como, soy de comer pocas cantidades durante muchas veces al día, bueno, pues mi estómago es el que es, mi metabolismo es el que es y bueno, al final cada uno tiene que llegar al punto de aceptarse como es y de que esas opiniones no te afecten. Porque además la ley del espejo, muchas veces lo que pasa es que son cosas cotidianas, no es que nadie vaya a ofenderte, o sea, esto no Sí. son los típicos haters de te estoy Sí. yendo a atacar, sino muchas veces son que yo te diga, pues eres morena o eres rubia o eres yo Sí. qué sé, y tú te ofendas, digas, no, yo no, o ¿por qué me dices eso? Sí. Son pequeñas cosas que nos van diciendo que hay cositas, en nuestro caso, que tenemos que trabajar, pues porque nos despiertan sentimientos que no deberían estar ahí. Y luego, bueno, pues también, por no ponerle solo el acento en lo negativo, la ley del espejo funciona de la misma manera con las cosas que nos gustan de los demás. Cuando yo estoy viendo en alguien algo que digo, jolín, esta cualidad me encanta, pues esa persona, qué generosidad o qué creativa o qué, es una parte en que también está en mí y que es importante que reconozca, porque si yo soy capaz de verlo en la persona que tengo enfrente, quiere decir que también está en mí. Entonces, bueno, Por pues hacer recopilación, porque sí. sabemos que es muchísima información en poco tiempo, Mm. las 3 claves. Nos quedamos en primer lugar, ¿dónde está el desequilibrio? Es decir, hacer ese ejercicio de localizar, identificar y luego poner nombre a qué es lo que me está pasando. Mm. Por otro lado, utilizar el ejercicio del amigo, es decir, ponernos en la piel de una segunda persona y mirar esa situación desde fuera para ver cuáles pueden ser las respuestas. Ujú. Y la tercera, la ley del espejo, aplicada tanto a lo que me molesta como a lo que destaco de otros. Sí. Y bueno, pues el libro recomendado en este episodio es La princesa que creía en los cuentos de hadas. Eh, este libro es muy especial. Bueno, a nosotras lo utilizamos en una de nuestras crisis, le leímos, y trata de una princesa que es, vamos a hablar de princesa tradicional, como en los cuentos de hadas de antiguamente, que creía que tenía que buscar un príncipe y tener una vida, casarse, tener una vida ideal y todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que con los años se da cuenta de que quizás esa vida no es tan ideal como parecía. Ella utiliza todas estas técnicas que hemos ido contando. Bueno, no es que las utilice exactamente, pero bueno, podéis ver algunos aspectos de que esto que os hemos contado al final nosotros lo hemos recopilado en base a nuestra historia de todos estos años. Pero bueno, si leéis el libro podéis ver cómo, por ejemplo, al principio ella intentaba buscar la explicación de lo que la pasaba en el príncipe me hace, mis padres me han hecho, como buscando fuera. Y al final eso no es más que un reflejo de algo interno suyo, y a la conclusión que llega ella un poco es que igual que ha encontrado ese problema, la solución está en su mano y la tiene ella misma porque todo al final está en ella. Entonces os invitamos a descubrir la historia y Y para finalizar, pues vamos con la cubi pregunta del episodio. Siguiendo con este viaje, ¿qué crees que te impide avanzar? Y ahora sí, nos despedimos esperando volver a tenerte al otro lado en la siguiente parada de este gran viaje. Y recuerda No hay mejor viaje que viajar a tu interior.